escribe hoy la historia de la psicología? Es difícil en el campo de la psicología y también en la historia de la psicología tratar de encontrar una única manera, una cierta unidad. Podría decirte que si hay alguna evidencia dentro del campo de la psicología y la forma de escribir la historia de la psicología es que no hay una única manera, que hay una diversidad de enfoques, una diversidad de consideraciones metodológicas, una pluralidad de objetos, incluso desde un mismo enfoque crítico, por ejemplo, hay gente que se preocupa más por la historia institucional de la psicología, o gente que se preocupa más por la historia en un plano biográfico, o que se preocupa más por la historia de las prácticas de la psicología. En todo caso, resumiendo, te podría decir así como resultado de la historia, de los estudios históricos de la psicología, valga la redundancia, como resultado de esa historiografía, ya es una evidencia para prácticamente todo el mundo que la psicología es una disciplina fragmentaria, plural. Y ahora también es una evidencia que la historia es tan fragmentaria como su objeto. Bien, me preguntás por relaciones entre historia e identidad. Es una pregunta muy interesante en la medida en que creo que eso marca una cierta divisoria de aguas entre lo que yo podría llamar laxamente enfoques críticos de la historia, vinculados a una vocación de producción de saber, a una vocación de formular nuevas preguntas respecto de la historia, de otras vertientes históricas mucho más vinculadas a la memoria social. Es decir, la memoria social tiene una clara función de producir identidad más que de producir preguntas. Digamos que cuando un grupo social escribe su propia historia, también construye su propio panteón, sus propios íconos, sus propios próceres, aquellos personajes que resultan ser un buen espejo en el cual mirarse. Uno construye un linaje célebre y uno dice, bueno, venimos de ahí, ese es mi papá, del cual estoy orgulloso. Esa puede ser una función de la historia más vinculada con la memoria social. Y eso creo que lo vemos en distintos planos, ¿no? Puede ser historia del psicoanálisis, historia de la psicología, historia de la psiquiatría. Hay versiones históricas que instalan sus propios próceres y lo que hacen es reforzar la identidad del grupo. A ese tipo de historia yo le pondría una historia que busca más bien suspender las certezas que uno tiene sobre quién es y de dónde viene. O sea, una historia que sirve más para plantear nuevas preguntas que para consolidar viejas respuestas. Creo que ese sería, resumiéndolo, el patrón de medida de qué es una historia crítica y qué no lo es. O sea, uno no es más crítico porque critique a los autores o porque siga determinadas modas teóricas. O sea, uno no es automáticamente crítico porque usa un marco teórico Foucaultiano, porque siga a Danziger o a Rawls o a determinado autor. Creo que uno es crítico cuando se permite recuperar el asombro ante determinados problemas y puede producir un nuevo conocimiento que incluso es capaz de conmover las propias certezas y sobre todo trastocar el sentido común de una época, incluso el presente. Bien, me preguntás por la regulación de los profesionales, la historia de la formación, la regulación de la formación. Son temas espinosos, si lo saben. Por eso te lo preguntamos ahora. Temas tan actuales como complejos. En algún momento me tocó participar en la seno de la Asociación de Unidades Académicas de Psicología, allá por los años 90, en algunas discusiones, alguna fase previa de acuerdo sobre la formación del psicólogo. Para mí fue un proceso muy interesante porque a partir de la diversidad de los integrantes de las diversas carreras, tener en una misma mesa algo así como 24 psicólogos provenientes de 8 carreras de psicología de universidades nacionales de Argentina y también de Uruguay, discutiendo en pie de igualdad sobre los contenidos curriculares, fue una experiencia muy singular que de alguna manera refleja
refleja esa diversidad de la que te hablaba al principio, porque es claro que la formación, tal como la entiende un psicoanalista lacaniano, es muy diferente de la formación tal como la puede entender un psicoanalista social uruguayo o una psicóloga cognitiva marplatense o un psicólogo de orientación filosófica existencial en otra universidad. En ese sentido, encontrar denominadores comunes, mínimos, fue una tarea muy compleja que a mí me sirvió de primera mano para pensar esos problemas disciplinares y entender hasta qué punto es complejo. Digamos que hay toda una tendencia, por un lado, muy crítica respecto del lugar del psicoanálisis en la formación del psicólogo en la Argentina. Es una tendencia que yo, por un lado, puedo compartir como miembro de la comunidad psi, una inquietud que puedo compartir, la medida que no creo en el pensamiento único, en el discurso único, en ninguna instancia, en ningún ámbito. Pero bueno, ocurre que en el resto del mundo, el esperanto de la psicología, o la psicología supuestamente científica, es el cognitivismo, que también vendría a funcionar como discurso único. Me parece que no se trata de reemplazar un discurso por otro, sino en todo caso de hacer lugar a una pluralidad de discursos, en un marco en el cual se está tratando de vincular la formación con un ámbito de práctica, con problemas contemporáneos. Y me parece que esa vinculación se puede hacer de distintos marcos teóricos. Eso no excluye el psicoanálisis, que tiene un lugar importante en la historia del psicólogo argentino, con lo cual también sería una pena excluir determinado marco teórico porque ha sido hegemónico. Sería algo así como tirar al bebé junto con los pañales sucios. Me parece que no se trata de eso. Hay también como un espíritu de casa de brujas por momentos. En ese sentido creo que es muy complejo. Las discusiones deberían ser de tipo cualitativo más que cuantitativo. No es fácil evaluar, porque evaluar implica sobre todo juicios de valores. Y los juicios de valores son eminentemente cualitativos, sobre todo cuando se trata de lo psíquico. La cuantificación de lo psíquico siempre ha sido un problema complejo, afín a distintos reduccionismos, y hacer entrar todo este problema de la formación del psicólogo en dispositivos de evaluación basados en formularios cerrados y bastante obtusos es un problema de por sí. Con lo cual me parece que esa es una vertiente de la cuestión. Pero otra vertiente es la de los psicólogos que plantean, bueno, nosotros nos autorizamos por nosotros mismos, nosotros tenemos nuestros propios criterios, algo así como un principio de extraterritorialidad. No tenemos que darle cuenta a nadie de lo que hacemos, por más que enseñemos con fondos públicos y formemos profesionales en la universidad pública. Eso me parece el otro extremo, es tan necio como el otro. Creo que entre esos dos extremos habría que tratar de encontrar alguna forma de poder dar cuenta de qué es lo que se quiere que haga el psicólogo, de qué es lo que hacen los psicólogos, cuáles son las respuestas posibles ante los problemas actuales, de una manera que sea a su vez adecuada y que no sea estandarizada según patrones que son completamente ajenos a nuestro campo psi y que no hacen más que distorsionar nuestro objeto de estudio, lo psíquico, nuestro objeto de intervención, que se presta muy poco a este tipo de intervenciones reductoras. Bien, me preguntás por el tema de las luchas interprofesionales, los conflictos entre psicología clínica y psiquiatría en torno a las psicoterapias, y me preguntás si sería posible una consolidación de una identidad que no fuera reactiva, que no fuera en contra de otras disciplinas. Eso es difícil porque en general la identidad se forma así, se constituye un nosotros por oposición a los otros. Que hay una alteridad que siempre es constitutiva, hay otros con los cuales uno se identifica y dice, bueno, yo quiero ser como estos, pero siempre eso excluye a otros. Esa exclusión es estructural. No hay forma de que no haya un afuera, los otros. Pero también es cierto que hay formas y formas de relacionarse con el afuera. O sea,
no necesariamente esa relación tiene que ser una relación de rivalidad mortífera, de muerte, por puro prestigio, sino que también puede haber como una relación mucho más pacificada o dialéctica a partir de las propias certezas o un lugar ya conquistado. Creo que tenía mucho sentido que los psicólogos tuvieran esta relación compleja cuando legalmente se les prohibía el ejercicio de las psicoterapias. Hoy en día en ese plan es claro que el rol del psicólogo ya está instalado claramente en ese sentido, en ese ámbito. De hecho, por ejemplo, hoy la amplia mayoría de los psicoanalistas tienen una titulación de psicólogos, ya no son médicos, tampoco son psiquiatras. Pero ese tipo de luchas se trasladan a otro tipo de temas. O sea, siempre las fronteras del campo sí son conflictivas, tanto a nivel disciplinar como a nivel de las prácticas. La implementación de una ley de salud mental en este momento, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, claro que permite la posibilidad de que haya servicios de psicopatología dirigidos por psicólogos, lo cual ha provocado de parte de los psiquiatras una reacción inusitada. ¿Cómo va un psicólogo que no conoce nada de funcionamiento fisiológico, de lo biológico? ¿Cómo va a poder dirigir un servicio teniendo médicos a su cargo? Cuando en realidad uno también en su momento podía plantear la inversa. ¿Cómo va un médico que sabe poco y nada de lo psíquico a dirigir un servicio del cual hay psicólogos que específicamente... Bueno, ese tipo de discusiones se dan, se siguen dando, ese tipo de luchas se dan, se siguen dando, pero se van desplazando a distintos tópicos. La implementación de la ley de salud mental a nivel nacional también es problemática, siempre se invoca la interdisciplina como una muletilla. El tema es, interdisciplina sí, el problema es quién manda. Con lo cual la verdad